Hola, soy Ana Miralles, dibujante de cómic. Os quiero recomendar un libro con motivo de la segunda edición de la celebración del Día del Cómic. Y bueno, y es este que tengo aquí, Goya Saturnalia, un libro exquisito, pequeñito, manejable, una verdadera joya editorial, muy bellamente editado. Os puedo enseñar algunas cosas, pero bueno, no le hace justicia a verlo así a través de una cámara. El caso es que, bueno, esto habla de Goya, habla de su tiempo y sobre todo se centra en la época en la que estuvo en la Quinta del Sordo. Habla de la creatividad, habla de la historia y todo desde un punto de vista, como si dijéramos que estamos metidos en la pintura, porque los autores se han centrado en querer reflejar la época a través de los ojos de él y de su grafismo, de su potente dibujo, que como Álvaro Pons dice en su epílogo, realmente fue un gran dibujante de cómic. Por llevarlo a nuestro terreno, por supuesto, a Goya, al gran maestro. Entonces, bueno, os lo recomiendo encarecidamente porque a mí por lo menos me gustó mucho. Hola amigos, soy Emilio Ruiz, guionista, con motivo de la segunda edición del Día del Cómic y del TVO. Me gustaría recomendaros un título que para mí es especial, porque reúne los ingredientes que yo considero que son imprescindibles para contar una historia. Está muy bien documentado, trata los grandes temas, en este caso trata de la emigración, y reconstruye un mundo desaparecido que quizá lo hayamos visto en alguna serie, en alguna lectura de un libro, pero aquí lo hace de una forma fantástica. Se titula Giant, gigante, y el autor es Michael, un autor francés que vive en Canadá. La historia reconstruye, como digo, ese mundo del inicio de la construcción de los rascacielos en Nueva York, cómo vivía la gente allí, y se centra en este personaje que es un grandón que viene de Irlanda y que al principio es muy callado y no se sabe nada de él. Y poco a poco, según vamos viviendo con él, vamos descubriendo su vida, hasta que llegamos a un punto en que nos damos cuenta de que es mucho más de lo que parecía. Es una historia que va a más y que nunca te decepciona. Por eso esta es mi recomendación, Giant, de Michael. Hola, soy Juan, de la librería Nexus 4 Santander. Con motivo de la celebración del Día del Cómic y el TV en España, por segundo año, me gustaría recomendaros un título para un día tan especial para nosotros. Me he decantado por Limit, una colección de manga de la editorial Arechi. Está compuesto por 6 tomos, es una serie cerrada y es un thriller juvenil en el que vais a ir viendo poco a poco el comportamiento de un grupo de estudiantes que sufre un accidente de autobús durante su viaje de fin de curso. A medida que van pasando los capítulos, vas viendo los cambios de comportamiento de cada uno de ellos. Estoy seguro de que esta historia no va a dejarte impasible, puesto que nada es como te imaginas que puede ser. Te invito a leerla y dejarte sorprender. Hola, soy Kiko Saidodara, director de la Cátedra CCUH de Investigación y Cultura del Cómic de la Universidad de Alcalá y también crítico y divulgador en temas de la historieta. Bueno, con motivo de la celebración de la segunda edición del Día del Cómic, quería recomendar un cómic muy especial que, bueno, marca un antes y un después en la historia del cómic, ¿no? Como es Terry los Piratas de Milton Caniff, del que muestro su más reciente edición en España para aquellos que quieran animarse a leer. Bueno, si leéis cosas sobre Terry los Piratas, os van a contar mucho sobre cómo establece un nuevo lenguaje narrativo dentro del cómic, relacionado, va a decir que relacionado con lo cinematográfico. Mi punto de vista es que sí que tiene relación con lo cinematográfico, pero en un sentido direccional que influirá también en el cine. Vais a leer mucho sobre cómo la obra de Caniff se convierte en una crónica histórica para el lector estadounidense sobre la guerra chino-japonesa y la Segunda Guerra Mundial, puesto que se publica entre los años 34 y 46 en los periódicos norteamericanos en forma de tira de prensa diaria y de página dominical, con lo cual al ir publicándose seriadamente en el periódico, pues está cercano a los acontecimientos de la época, y todo esto es cierto. Realmente la obra de Caniff es una obra maestra a nivel narrativo y constituye un hito histórico por esta cuestión de acercarse a través del cómic de no ficción, antes de tener elementos relacionados con el cómic periodístico, a la historia. Pero para mí lo más importante de la obra de Caniff es que realmente es, primero,
Una historia de aventuras absolutamente trepidante y muy divertida, y sobre todo que tiene una construcción de personajes que lo que hacen es desprender emoción. Realmente la hora de Eternos Piratas, sobre todo conforme va avanzando la serie, lo que realmente hace es que sientas un apego hacia los personajes que cuando pasan por todos los estados de la vida, y hablo de todos los estados de la vida, incluida la muerte, te hacen emocionarte, ¿no? Como se emocionaban los lectores estadounidenses que lo iban leyendo día a día en los periódicos de la época, y como creo que ahora el lector actual también puede emocionarse gracias al magisterio narrativo de Califf. Se convierte, por tanto, en un viaje del lector con los personajes de la serie que merece mucho la pena. Una serie de una longitud larga, como digo, 12 años de publicación ininterrumpida, pero que precisamente por eso hace que se pueda construir ese relato río, esa novela larga, que hace que al final de la lectura el lector sienta que forma parte de su universo de Los Piratas. Por todo ese motivo, mi recomendación en segunda edición del Día del Cómic es la lectura de Los Piratas. Soy Laureano Domínguez, editor de cómic en Astiberri, y con motivo de la celebración de la segunda edición del Día del Cómic y del TVO, quiero recomendaros un título en un día tan especial. Se trata de Blankets, de Craig Thompson. Thompson cuenta su infancia y su adolescencia en Wisconsin, nos habla del autoritarismo de su padre y de los abusos vividos en la escuela. También del refugio que supuso el dibujo para él. Y lo más importante, de lo que supone enamorarse por primera vez. El libro está escrito y dibujado con una gran sensibilidad y cariño, y me parece que es un libro capaz de emocionar a cualquiera. Mi recomendación, desde luego, Blankets. Hola, soy Loreto ML, escritora y lectora editorial. Y con motivo de la segunda edición del Día del Cómic y del TV, os vengo a traer una recomendación muy pero que muy especial, que es La Bahía Acuicornio de Katie O'Neill. Es un libro precioso de la ya conocida autora por la Sociedad de los Dragones del Té. Es una edición espectacular, pero no solo eso, sino que su interior es una maravilla. Es un libro muy cuidado que trata sobre cuidarse a uno mismo, cuidar a los demás y a lo que te importa, ¿no? Que hoy en día, pues bueno, es interesante leer sobre la pérdida, sobre crecer, sobre sanarse a sí mismo. Es un libro muy bonito que tiene unas ilustraciones preciosas, que para mí es como un abrazo cálido en una tarde gris, ¿no? Un día que estás triste, te lees este libro y te anima el corazón. Y bueno, si le queréis dar una oportunidad, es precioso, además es para todas las edades y cualquiera puede disfrutar de él. Además, es que qué edición, ¿no? Qué ilustraciones tan bonitas. Y eso es todo, que tengáis un día precioso y que celebréis el amor por los cómics y por los TVOs siempre. Hola, soy María Royán, participo en el Club del Cómic de la Biblioteca Central de Cantabria, y con motivo de la celebración de la segunda edición del Día del Cómic me han pedido que haga una recomendación. Yo la verdad es que no he leído todavía mucho cómic, pero uno de los primeros cómics que leí fue Persepolis, y la verdad es que me gustó mucho y me parece un cómic muy accesible para cualquier persona que quiera empezar a leer cómics. Y además la historia es muy interesante desde todos los puntos de vista, así que nada, esta es mi recomendación. Hola, soy Jesús, soy crítico de cómic, y para celebrar este Día Nacional del Cómic, de la viñeta, del TVO, de la historieta, como queráis llamarlo, os voy a recomendar un libro súper interesante. Se trata de Un pulpo en la garganta, aquí podéis verlo, del italiano Ciro Calcare, lo publica Reservoir Books, como todas las obras de este autor, en las que normalmente se dedica a contar su vida, su propia experiencia, sus emociones, ¿no? Atrás y adelante en el tiempo. Y lo hace con un montón de recursos súper originales, visuales y gráficos, metáforas, etc. Y con un dibujo que, como podéis ver, es básicamente caricaturesco, pero bueno, el contenido no lo es, aunque tiene una ironía muy fina y muy inteligente, pero bueno, es un estilo de humor casi esperpéntico. Y bueno, en este en particular lo que hace es contarnos un episodio de su juventud en el colegio, en el cual, por unos azares de la vida, sobre todo por miedo y cobardía, resulta que delata, traiciona a una amiga suya, ¿no? Y eso le remuerde en la conciencia a lo largo de los años, ¿no? Acaba por ser
el pulpo ese que le atenaza la garganta del título, y lo que va a ocurrir es que se juntan todos ya de adultos en el entierro de una antigua profesora y duda todo el rato de si contarle o no a su amiga lo que hizo en su momento y cuál va a ser su reacción. Y no os cuento más, os animo a que lo leáis y bueno, que paséis un feliz día del cómic.